Ahora, para seguir analizando y para seguir debatiendo, está en línea Gabriel Solano, él es legislador porteño del Frente de Izquierda. Me gusta hablar con él porque siempre los análisis son muy ricos, creo que desde el año pasado que no hablábamos, así que quiero aprovechar la mañana para saludarlo. Gabriel, bienvenido al arranque. Augusto Nigay te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, viejo? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, todo tranquilo. Me alegro. Bueno, Gabriel, lo decíamos al principio del programa, estamos justamente como expectantes, ¿no? Acá esperando qué es lo que va a pasar mañana. Estamos como en un limbo en el que sabemos qué va a pasar y no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo analizás lo que ha pasado en los últimos 15 días y lo que se va a venir mañana con aparentemente más restricciones y más complicaciones para los laburantes? A ver, sí, seguramente las incertezas que tenés vos las tenemos todos porque son también el resultado de mucha improvisación. Mm. Una improvisación que no debería existir porque si algo sabíamos que iba a pasar, es lo que está pasando. En el sentido que iba a venir un nuevo alza de los contagios, estaba más o menos claro y lo habían ya previsto todos los epidemiólogos. Sí. Aparte teníamos incluso la situación del hemisferio norte, ¿no? Que de algún modo anticipa lo que va a pasar hoy en el hemisferio sur. Y ya habíamos visto que habían crecido los contagios nuevamente en Estados Unidos, en Europa. Entonces, que esto nos agarre de una manera imprevista no se puede justificar de ningún modo. Por ejemplo, que se haya aprobado un presupuesto 2021 sin ninguna partida especial para asistir socialmente a las personas que se vean afectadas por la medida de restricción, es inadmisible. Porque todo el mundo sabía que iba a haber un 2021 con pandemia. Menos parece el Congreso Nacional, o menos el gobierno, o menos Guzmán, Alberto Fernández, que mandan un presupuesto que no tiene ningún tipo de previsión en materia social para la pandemia. Esto es inadmisible. Entonces, este tipo de improvisaciones luego se pagan caro, porque se pagan caro con una mayor cantidad de contagios, se pagan caro porque hoy hay un artículo muy interesante en un diario que decía que en el año que ya estamos casi en mayo, Sí. no se creó ninguna cama nueva de terapia intensiva, no se formaron nuevos intensivistas, sea médicos, kinesiólogos o enfermeros. Entonces, todas estas imprevisiones luego se cuestan en vidas, lamentablemente, porque en el medio de una pandemia esto afecta la calidad de atención que tienen el sistema sanitario y, bueno, repercute lamentablemente también en la vida de las personas. Entonces, esto es lo que tenemos por delante. Si vos me preguntás a mí, ¿qué es lo que habría que hacer? Sí. Yo creo que lo que tenemos que hacer en esta, digamos, ya incluso admitiendo que tenemos esta realidad, es decir, que hemos llegado a esta situación. Entonces, lo que habría que armar es un plan muy centralizado en la cual podamos transitoriamente suspender todas las actividades que no son esenciales en términos de producción, en términos de comercio, y concentrar sí en las esenciales, de forma tal de bajar drásticamente los contagios, mientras por un lado se refuerza el sistema de salud que no ha sido reforzado, y por otro se avanza sustancialmente la vacunación, cosa que tampoco ha ocurrido, ¿no? Ahora, yo creo que el gobierno mañana no va a hacer eso. Mañana lo que van a hacer solamente es tomar algunas medidas de restricción del comercio, de la circulación. Pero bueno, podés limitar la circulación si no limitas la producción y el comercio en forma real. Porque si la gente tiene que ir a laburar, tiene que llegar de alguna manera. La otra vez cuando se redujo la cantidad de personas en el transporte público, era porque se le había efectuado transitoriamente de concurrir a su trabajo. Claro. Ahora, si tiene que ir a trabajar, y bueno, tiene que subirse a un transporte público, sí o sí, porque auto tiene poca gente, y quien lo tiene incluso no puede pagar el costo de moverse en auto, porque los salarios que se pagan no habilitan transportarse en el propio auto, digamos. Hay que pagar nafta, hay que pagar peaje, estacionamientos, entonces no puede ser así. Entonces no creo que mañana las medidas que se tomen sean satisfactorias, y entonces bueno, estamos en este cuadro de imprevisión que vos, me parece, referías en el inicio. Sí, y Gabriel, a ver, te quiero consultar justamente porque también sé que hay mucha gente, de hecho es de público conocimiento que en el gobierno hay malestar porque, por ejemplo, los gimnasios siguieron abiertos a pesar del pedido de cierre, se dice que van a reforzar eso. Y digo, ¿cómo se
no voy a decir combate porque no hay que combatirlo, pero digo, ¿cómo se habla, cómo se trabaja con esa gente que dice, loco, yo entiendo todo, entiendo la pandemia, entiendo que estamos re complicados, pero yo necesito laburar para poder comer, porque si no me muero con la pandemia, me muero sin comer. ¿Cómo se trabaja con esa gente? Bueno, es que yo creo que a la sociedad no se la puede poner la disyuntiva de lo que vos decías, o me muero por la pandemia o me muero de hambre. No se puede hacer así. Hay que buscar las medidas de asistencia social transitorias, digo transitorias porque uno espera que esto pase, para poder tomar medidas que restrinjan el funcionamiento normal de la sociedad sin que eso afecte en esta transición la vida de las familias. Entonces, ahora, eso se supone planes de asistencia. Y como yo te decía al inicio, no hay ningún tipo de previsión al respecto, claro. Ninguno. La IFE se descontinuó, que ya era muy limitada, porque finalmente fueron 4 cuotas de 10.000 pesos en 8 meses. Sí. 5.000 pesos por mes para una familia, creo que no me hace falta calificarlo, ¿no? Estamos hablando de cifras absolutamente miserables, Sí, sí, sí. Y vos pensás que se está gastando en la actualidad, digo para que también veamos la comparación, unos 100.000 millones de pesos que se pagan por intereses del ELIC a los bancos, mensualmente. Claro. Cada mes se paga a los bancos por intereses del ELIC lo que era una cuota entera de la IFE. Entonces no es que cuando decimos dinero no hay, veamos cómo se gasta, qué intereses son los que predominan, pero y a la vez tenemos que acelerar la vacunación, porque la vacunación lamentablemente en Argentina no tiene el ritmo que debiera tener, y sin embargo tenemos una salida al respecto. Recién leí un reportaje al canciller Solá que decía, tenemos un problema y es AstraZeneca. Yo no digo que AstraZeneca no sea un problema, pero ya el problema dejó de ser AstraZeneca, el problema es el gobierno para mí. ¿Y sabe por qué? Porque la vacuna de AstraZeneca se fabrica en Garín. Eso te iba a decir. Sí, en Map Science, ¿no? Lógico. Sí. Y se exportó más de 60 millones de compuestos activos. Nosotros como Frente de Izquierda hicimos un proyecto de ley para que ese compuesto activo sea finalmente envasado en la Argentina y poder abastecer tanto la demanda de Argentina como de América Latina. No se nos quiere responder, y se nos dijo, no el gobierno, sino Sigman, que fue el que respondió, sí, que él no conocía el laboratorio que pueda hacer ese proceso de envasado. A los 10 días, otro laboratorio, Richmond, anuncia que va a envasar en Argentina la vacuna rusa. Claro. Entonces, ya había uno como mínimo. ¿Pero cuántos más hay? Nosotros por lo menos hemos informado de 3 o 4 que tenemos la información y la hemos puesto en nuestro proyecto. Claro. Entonces Argentina tiene la posibilidad de avanzar en una vacunación acelerada de la población y no lo hace. Entonces tenemos el problema de que no tenemos asistencia a los afectados por las medidas de restricción, que tenemos un sistema de salud que no se ha fortalecido de modo necesario y un plan de vacunación que no avanza. O sea, ahí tenemos 3 partes que cuando uno las suma todas es evidente que no tenemos una situación positiva. Ahora, Gabriel, ¿por qué no se hace esto justamente? ¿Por qué no se insiste con envasar la vacuna o el compuesto activo, envasar y terminar el proceso acá en la Argentina? ¿Cuál es la razón? ¿Hay ciertos intereses detrás? Obvio. Primero hay de doble tipo. Por un lado, que este es un gobierno muy amigo de propio Sigman. Sí. No lo digo yo, pero hay información periodística copiosa que dice que fue Sigman uno de los principales financistas de este gobierno, o mejor dicho, cuando eran candidatos, no cuando ya son gobierno. Y segundo, que de fondo están defendiendo las leyes de patentes que rigen el mercado de la OMC. Ese es el tema de fondo. Ahora vos fíjate que Italia confiscó un cargamento de AstraZeneca y lo distribuyó en su población, cuando descubrió que AstraZeneca incumplía el contrato con el Estado italiano y con la Unión Europea, y tenía un cargamento oculto para mandar a Reino Unido. La India acaba de suspender las exportaciones. Entonces, Argentina no puede decir que esté exportando lo más importante de la vacuna, que es su compuesto activo, ya son 60 millones. Y en total hemos recibido menos de 10 millones de vacunas. Entonces, creo que son medidas urgentes que el gobierno debiera tomar, urgentes. Y si vamos vacunando rápidamente a la población, podemos acotar esta transición en la cual el Estado debe tomar medidas de restricción de la producción y del comercio, asistiendo
económicamente a los afectados por estas restricciones. Eso requiere un plan. Ahora, vos fíjate lo que está pasando acá. En la ciudad de Buenos Aires, la reta hace lo que quiere. Yo comparto, acá no se cumple ninguna medida de nada, de nada. Vos pasás por los bares, está lleno de gente, todo. Ahora, ¿qué es lo que hacen los gobiernos de las gobernaciones que están en manos del peronismo? Lo mismo. ¿Quién suspendió clases presenciales? Ningún gobierno. Entonces, son todos la reta, si vos me querés. Si cuando ayer se reunió el gobierno con 12 gobernadores, entre ellos con la reta, están todos en la misma línea. Sí, sí, sí. A principio de semana justamente hablábamos y decíamos, más allá de las restricciones que vaya a haber, da la sensación de que la gente va a terminar haciendo lo que quiera, ¿no? Algunas con cierta cuestión, como digo, no sé, los gimnasios que decíamos, si no laburo, me muero de hambre, y otra gente porque realmente no le importa. Ahora te pregunto... Sí, pero yo te quiero decir lo siguiente. Sí. Vos mañana, la gente que no le importa, cuando vea cómo se muere la gente, le va a empezar a importar. Sí. Siempre hay inconscientes. Pero yo te digo que hicimos una cuarentena muy larga y hubo un cumplimiento bastante masivo de las medidas dispuestas. Sí. Ahora, yo cuando digo que te hice un plan coherente, voy a lo siguiente. Si yo tomo una medida, que suspendo clases presenciales por, no sé, 3 semanas, tengo que a la vez permitirle a la madre o al padre del chico que no va al colegio una licencia laboral. Claro. Porque si no, no puedo tomar medidas por la mitad. Porque si no, desquicio todo. Entonces, la familia critican, pero si yo le permito que se quede en su casa la madre o el padre, va a entender la situación. Ah, si no lo permito, ¿dónde deja el chico? Ahora, ¿qué pasa? La Unión Industrial dice, no me tomen ninguna licencia porque es un costo para mí. Entonces ahí tenemos el problema. Tenemos que tener un plan, por eso digo, centralizado y coherente, que cada medida forme parte de una cuestión que esté armonizada con el resto. Yo no puedo suspender las clases si no doy licencia a un miembro de la familia para cuidar a los chicos. No puedo suspender una actividad económica si no asisto a quienes se ven afectados por esa restricción. Y no puedo hacer estas medidas si no vacuno, porque no puedo extenderla en el tiempo tanto, porque el Estado no la va a poder sostener la asistencia, ni tampoco puedo suspender las clases de por vida. Entonces, por eso planteo que tiene que ser una medida integral. Y el gobierno no la hace porque es rehén de intereses sociales que se lo impiden, sea por la ley de patentes, sea por la Unión Industrial, sea por intereses económicos inmediatos. Y entonces tenemos este desquicio en el cual ayer veía un cuadro en Infobae que me pareció muy elocuente, porque comparaba los 3 datos más importantes de la pandemia, cuando uno ve el problema sanitario, que es la letalidad, es decir, la cantidad de muertos por contagiado, Sí. la mortalidad, que es la cantidad de muertos por la población total, y los contagios, también comparado la cantidad de contagios por la población total, y nuestra comparación con India, salimos perdiendo por afano, pero por afano. Tenemos el doble de letalidad y el porcentaje todavía es peor en términos de mortalidad y en términos de contagios. Sí. Es bastante elocuente lo que estás diciendo y evidentemente no hay un planeamiento y no parece que lo vaya a ver al menos en el futuro cercano, y digo mañana, ¿no? Te quiero mañana va a ser una medida improvisada de un gobierno sin autoridad. Y Gabriel, te quiero preguntar justamente teniendo en cuenta esto, yo arrancaba el programa diciendo qué cambió en 15 días y haciendo un poco la relación de que en un día en la Argentina pasan muchas cosas, ¿no? Pero qué cambió en los últimos 15 días, que pasamos de aparentemente esta pelea entre Nación y Ciudad, entre Horacio Rodríguez Larreta y Alberto Fernández por las clases presenciales, clases no presenciales, a que aparentemente ahora están sentados, dialogando más. ¿Cómo te cayó a vos todo presencialidad gate, por así decirlo de alguna manera? Yo por eso digo, creo que estamos otra vez en improvisación, que lamentablemente se paga muy caro, no es una improvisación cualquiera. El gobierno tenía un semáforo epidemiológico. Sí. No lo inventó el gobierno, se usa en todo el mundo. Básicamente había 2 formas de tomarlo, que son parecidas pero no iguales. Una era decir que los últimos 14 días no haya más de 200 contagios por 100.000 habitantes. Sí. Y Alemania tiene una versión parecida que habla de 100 casos en los últimos 7 días. La proporción es la misma, pero solo que es más actual, porque es la última semana. Claro. Acá en la ciudad de Buenos Aires, en los últimos 14 días tenemos 1.300 casos, no 200. Sí, una locura. Una locura. Entonces, es claro que en este cuadro uno no puede tener las clases presenciales que todos queremos que existan.
lo ha suspendido en este cuadro Canadá, los países de Europa, Estados Unidos, es claro. Ahora, lo que no puede ser es que suspendamos los colegios y estén abiertos los gimnasios. Claro. Sí, o Entonces, lo decíamos al principio del programa, que se siga jugando al fútbol. Por eso, entonces tenemos que tener prioridades. Entonces establezcamos un parate transitorio, real, bajemos sustancialmente la curva y vacunemos. Esa es la salida, no hay otra salida. A ver, no te estoy diciendo nada que la audiencia tuya no sepa. Sí, no, claro. Ahora, si el ritmo de vacunación es en el actual, hay una calculadora, que es la calculadora que utiliza la agencia Bloomberg, de cuándo, de acuerdo al ritmo de vacunación que ya tiene cada país, va a lograr, mediante la vacunación, que la población tenga, digamos, una protección. En Argentina está para fines del 2022. Entonces, bueno, así no vamos a llegar nunca. Sí, no, claro. Con el peligro, que esto lo dicen todos los especialistas, que más se posterga la vacunación, ya no es un tema acá argentino, sino internacional, corremos el riesgo de que se produzcan nuevas mutaciones de los virus que salgan de la protección que dan las actuales vacunas, ¿no? Ojalá que eso no pase, pero lo advierten permanentemente los epidemiólogos, ¿no? Que ese riesgo está. Sí, sí, acá hay que ir rápidamente a un plan coherente en el cual cada medida tenga una relación con las otras. Si suspendemos las clases como hay que suspenderlas transitoriamente, tiene que haber licencia. Para que esta suspensión de clases no sea tan prolongada, hay que ir a una suspensión más amplia de la actividad económica y comercial transitoria, asistir del Estado a los sectores afectados y acelerar la vacunación. Eso Argentina puede hacerlo, porque tenemos la suerte de tener un sistema técnico-científico que puede tener su propia vacuna. Lo podemos hacer de modo bastante acelerado, y eso nos permitiría sobrellevar los próximos meses con un rendimiento superior. Sí, 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 claro. Gabriel, para cerrar, me quedan 2 minutos, te quiero preguntar bueno, vi que en Twitter algo has dicho, pero por el aumento del 35% para el salario mínimo que se anunció en las últimas horas, como un gran avance, ¿no? Y al menos creo que a la mayoría de la gente le da la sensación de que queda a gusto a poco, más teniendo en cuenta que el salario mínimo sería 29.160 pesos recién en febrero del año que viene. Sí, cuando vi ayer una cuenta de Twitter de Frente de Todos, jactándose de esto, dije, esta gente enloqueció. Primero porque 35% es poco en relación a la inflación prevista. Sí, claro. Que todo el mundo entiende que va a estar largamente arriba del 40%. Pero eso es una parte. Lo otro que decís vos ahora, porque una cosa es el 35 de 100.000 y otra es el 35 de 21.000. El 35 de 21.000, encima de 7 cuotas, va a ser que recién en febrero del 2022 el salario va a ser de 29.000 pesos. Ahora, hoy, no en febrero del 2022, hoy, la canasta de pobreza es 60.000. Claro, el doble. Hoy. ¿Cuánto va a ser la canasta de pobreza en febrero del 2022? Sí. Poner un 40% más. Sí, sí, sí. Entonces, estás hablando que va a ser 40 a 84.000. Hoy el salario mínimo está debajo de la indigencia. Y esto lo quiero decir porque lamentablemente el retroceso de Argentina en términos sociales es colosal. Vos pensás que tenemos un salario mínimo hoy que es de $120, $130. Entonces estamos en una situación de empobrecimiento de nuestro pueblo. La jubilación mínima, que la cobran 5 millones de personas, es una jubilación que no llega a los $150, que es lo que pagaba Menem en su momento. Claro. Entonces Argentina ha caído, ya no comparado con Estados Unidos, comparado con Francia o comparado con Canadá, ha caído incluso comparado con países de la región. Es un empobrecimiento estructural que no es que la pandemia lo creó, la pandemia lo agravó, pero no vamos a decir que esto es culpa de la pandemia. Sí, no, claro. Había un problema de base que ya venía de antes. Bueno, nosotros dijimos, votamos una consigna en el último congreso que es, este es el régimen de los que nos han gobernado en las últimas décadas. Porque vos agarrás, o estoy que lo hablamos con más detenimiento, los índices de pobreza del 73 para la fecha, y vos vas a ver que empezó con el 4% en el 73, terminó con el 24, 25 con la dictadura militar, y ningún gobierno lo bajó del 25%. Claro. Se estableció como piso.
Y luego, como Argentina tiene crisis recurrente, cada vez que tiene una crisis, se va a 40, 45, 50 o 60 como pasa ahora en la niñez. Sí. Sí. Gabriel, lamentablemente me he quedado sin tiempo. Te agradezco como siempre. Las charlas con vos, lo dije al principio, son siempre muy ricas. No va a ser la última seguramente, así que los micrófonos de la radio están abiertos para vos. Dale, espero que una vez podamos ver otra vez en el estudio. Sí, ojalá. Cuando ojalá pueda ser así, llevo factura, prometido. Dale, Gabriel, gracias. Gabriel Solano, legislador porteño del Frente de Izquierda. Y así llegamos al final de esta edición del arranque del 29 de abril.